Hoy les mostraremos 8 récords históricos increíbles, algunos de los cuales no se han batido hasta hoy. Entre ellos hay un hombre que una vez estableció voluntariamente un récord que no se ha batido hasta hoy, y una mujer que se hizo rica gracias a su récord. El vídeo será bastante sorprendente, así que permanezcan atentos aquí en Vale la Pena Saberlo. Empecemos con el número 8 y con un vulgar guardabosques de Virginia que, sin embargo, causó sensación en todo el mundo por un récord que puso en peligro su vida. Y es que Roy Cleveland Sullivan, también conocido como pararrayos humano, no solo fue alcanzado por un rayo una vez, sino la friolera de 7 veces. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo tantas veces es de 1 a 16 cuatrillones. De hecho, 6 de los 7 rayos cayeron sobre el guardia mientras trabajaba en el Parque Nacional de Shenandoah. Sin embargo, nunca hubo nadie realmente presente cuando Sullivan fue alcanzado por un rayo. Además, apenas sufrió lesiones por los millones de voltios que atravesaron su cuerpo. Por ejemplo, el primer rayo que le cayó en 1942 solo le alcanzó la pierna, haciéndole perder únicamente la uña del dedo gordo del pie, mientras que otro solo le alcanzó el talón. En cambio, cuando le cayó un rayo por última vez en 1977, tuvo que ser hospitalizado a los 65 años con quemaduras en el pecho y el estómago, que probablemente fueron las peores consecuencias. El francés Philippe Petit se hizo mundialmente famoso en la década de 1970 por el siguiente acto suicida extremadamente peligroso. En la mañana del 7 de agosto de 1974, saltó ilegalmente un cable entre las torres aún no totalmente terminadas del World Trade Center para caminar durante 45 minutos a 420 metros de altura sobre un cable de 3 centímetros de grosor. De hecho, no se trataba de una idea loca espontánea, sino de un plan que llevaba gestándose más de 6 años. Solo pudo llevarlo a cabo con la ayuda de amigos que entraron de contrabando como trabajadores disfrazados. Invirtió toda su fortuna en los preparativos e incluso alquiló un helicóptero para poder ver de cerca las Torres Gemelas desde arriba. De hecho, lo llevó a cabo y, sin red de seguridad, finalmente caminó a gran altura entre las dos torres. Pero en realidad, esta espectacular aparición no fue la primera acción del artista francés de la cuerda floja. Ya en 1971 también hizo equilibrios muy ilegales entre los campanarios de Notre Dame y en 1973 entre las torres del puente del puerto de Sídney. Todas estas hazañas extremas le convirtieron, con diferencia, en el equilibrista más atrevido del mundo. La rusa Valentina Vassilievas ha establecido un récord inimaginable y hasta ahora inigualado de fecundidad extrema. Entre 1725 y 1765, la granjera dio a luz a la increíble cifra de 69 hijos. En total, la mujer estuvo embarazada más de 20 años y dio a luz a 16 gemelos, 7 trillizos y 4 cuatrillizos. A pesar de la elevada tasa de mortalidad de la época, la madre solo perdió un par de gemelos en la infancia, mientras Valentina criaba a sus otros hijos hasta la edad adulta. Pasemos ahora a un hombre que, debido a su extrema adicción, batió por primera vez el récord de la persona más pesada del mundo. Sin embargo, Robert Earl Hugg no solo recibió el título de la persona más pesada del mundo, con su peso de 429 kilogramos, sino que también tenía la circunferencia humana más grande que el mundo había visto hasta este momento, debido a su circunferencia de 280 centímetros. Sin embargo, Hugg murió en 1858 con solo 32 años. Entretanto, su récord también ha sido batido por John Brower Minogue de Washington. Este estadounidense llegó a pesar 635 kilos. Sin embargo, el esfuerzo extremo al que sometió a su cuerpo hizo que Minogue
sufriera un fallo cardíaco, motivo por el cual fue ingresado a un hospital. De hecho, tuvo que permanecer allí 2 años y perdió 419 kilos durante este tiempo, lo que también supuso una pérdida de peso récord en la historia de la humanidad. Sin embargo, ni siquiera eso pudo ayudar a Minogue, que finalmente murió de las consecuencias de su trastorno alimentario masivo 19 días antes de cumplir 42 años en 1983. Charles Osborne, un estadounidense nacido en Nebraska en 1894, estableció un récord poco deseado. Un día cualquiera de 1922, mientras realizaba su trabajo como criador de cerdos, sufrió una caída que le cambió la vida. Osborne tuvo hipo de repente tras su accidente. Sin embargo, lo que en principio no parece muy inusual, le convirtió en una auténtica celebridad, porque este hipo duró la friolera de 68 años. Al principio tenía hipo unas 40 veces por minuto. Más tarde, su hipo se estabilizó en 20 veces por minuto. Los médicos sospechan hoy que la caída debió de lesionarle algo neurológicamente o que hubo una lesión costal que le dañó el diafragma. Sin embargo, como ningún médico de la época pudo ayudarle realmente, recibió unas 4.000 cartas prometiéndole curas, según la revista People, ninguna de las cuales surtió efecto. Pocos meses antes de su muerte, en 1991, el hipo desapareció sin más, lo que significa que debió de tener hipo unos 420 millones de veces en total, batiendo todos los récords. A pesar de esta limitación, Charles Osborne llevó una vida plena y feliz. De hecho, Osborne llegó a vivir hasta los 97 años. Continuamos con un récord realmente difícil de creer y que aún hoy sigue siendo algo controvertido. Se trata del kurdo de origen turco Zaro Aga, que afirma haber nacido el 16 de febrero de 1764, por lo que tenía la increíble edad de 170 años cuando murió en 1934. Unos años antes de su muerte empezó a difundir el rumor de que era la persona más vieja del mundo, y muchos incluso le creyeron en aquel momento. Al final, un equipo de investigación de Estados Unidos quiso saber más y tras la muerte de Zaro Aga se le sometió a un examen forense y resultó que Aga era muy viejo, probablemente de más de 100 años, pero algunos signos médicos hacían bastante dudoso que realmente viviera 170 años. Igualmente oscura e increíble es la estimación de la edad de un hombre de China. De hecho, en el aniversario de su muerte, el 4 de mayo de 1993, incluso el New York Times publicó un artículo afirmando que este hombre vivió hasta los 256 años. La razón de esta suposición era una carta de 1827 en la que el gobierno chino le felicitaba por sus 150 cumpleaños. Sin embargo, él mismo afirmaba haber nacido en 1736, por lo que solo tendría 179 años. Independientemente de cómo se produjo este malentendido y de cuándo nació realmente Qing Yuan, está claro que el chino vivió hasta una edad muy avanzada. Según él, su secreto era evitar las carnes grasas, el azúcar, el estrés y el alcohol. La mujer oficialmente confirmada más vieja del mundo tenía un método completamente distinto. La francesa Jeanne Calment fumaba mucho, hasta bien entrada a la vejez. A pesar de este mal hábito, vivió hasta la impresionante edad de 122 años, algo que ni ella misma esperaba. A los 90 años vendió su piso a un abogado de 47 años llamado André-François Raffry. Acordaron que él le pagaría una especie de pensión mensual de 2.500 francos, el equivalente a 380 euros, y que el apartamento pertenecería a Raffry en función de cuando muriera Jeanne. Pero 30 años después, era la viuda de Raffry quien pagaba esta suma a Jeanne cada mes.
Al final, ninguna de las dos partes había contado con que Jeanne viviría tanto tiempo. El resultado fue que la mujer recibió por su apartamento una jugosa suma de 900.000 francos, unos 137.200 euros, que probablemente triplicaba el precio de mercado de la vivienda. El siguiente es un hombre que estableció toda una serie de récords. Jesse Owens, el 25 de mayo de 1935, el atleta afroamericano batió 5 récords mundiales en solo 45 minutos. Para ello, corrió un tramo de 100 metros en 10.3 segundos. Batió la marca de 10 metros en salto de longitud 8.13 minutos después y 20 minutos más tarde corrió 200 metros en solo 20.3 segundos para luego completar con éxito otro tramo de 200 metros con vallas en solo 22.6 segundos. Gracias a estos logros verdaderamente increíbles, pasó a competir a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Allí se llevó a casa 4 medallas de oro, aunque el mejor atleta afroamericano recibió escaso reconocimiento de la prensa estadounidense. Ni siquiera el presidente Franklin Roosevelt felicitó a Owens, pues temía perder votos en plena campaña electoral si estrechaba la mano de un afroamericano. Incluso Hitler parecía no estar muy contento con las victorias de Owen en la Alemania nazi de la época. Entre bastidores, Hitler probablemente vio cómo se cuestionaba toda su teoría racial. Por cierto, Owen puso fin a su carrera atlética a los 23 años porque en aquella época se podía ganar muy poco dinero en este deporte de competición. En su lugar, decidió fundar una empresa de relaciones públicas y también competir en carreras de exhibición en las que llegó a ganar a motos o caballos al sprint. En 1980, Owens murió de cáncer de pulmón con solo 66 años debido a que fumaba mucho. Continuamos ahora con uno de los mejores pilotos de carreras de la historia. En 1938, los pilotos alemanes más fuertes de la época se dirigieron a la línea de salida de la recién construida y aún cerrada autopista A5 para competir en un duelo de velocidad. Rudolf Caracciola era el piloto de Mercedes y Bernhard Rosenmayer el de Auto Unión. De hecho, Caracciola alcanzó la increíble velocidad de 432.692 km por hora, estableciendo un récord absoluto de velocidad en una carretera pública. Por cierto, este récord solo fue superado en 2017 por Niklas Lidya, que alcanzó los 447.23 km por hora en una carretera cerrada de Nevada. Escribe en los comentarios qué disco te ha parecido más sorprendente. Adiós y hasta pronto, aquí en Vale la Pena Saberlo.